Bueno, como bien mencionaba Diana, nosotros vamos a presentarles un proyecto de investigación ejecutado y finalizado ya el año pasado, denominado Construcción y validación de un instrumento de medición de la autopercepción de las competencias mediáticas en profesores de periodismo en la Universidad del Desarrollo. Eh, este es un proyecto alojado en la carrera de periodismo de nuestra universidad, en la Facultad de Comunicaciones. Bien, y ustedes se preguntarán qué son las competencias mediáticas y cuál es su importancia en el periodismo. Bien, pues la transformación digital de las comunicaciones ha venido planteando un escenario desafiante para toda la formación en periodismo. Tanto académicos como estudiantes, hoy más que nunca, requieren destrezas para poder desenvolverse en contextos tecnológicos, así como también una actitud crítica ante los medios de comunicación. Por tanto, la alfabetización mediática del profesorado es un reto, es crucial, en tanto supone el desarrollo de competencias claves en el derecho a la información y también en la formación periodística. En este sentido, con más frecuencia, hoy vemos que los periodistas deben adquirir y asimilar prácticas exitosas vinculadas a procesos tecnológicos con mucha velocidad y también heterogeneidad. Por tanto, el profesorado va incorporando estas innovaciones, sin embargo, lo hace de manera mucho más lenta que la realidad. Por tanto, debe reconocer primero la relevancia de estos cambios a nivel curricular. En ese sentido, se podría estar produciendo una brecha entre las transformaciones tecnológicas y los procesos de aprendizaje en cuanto al desarrollo justamente de las competencias mediáticas en los docentes. Este es el problema de nuestra investigación y por eso estamos aquí. Y en el fondo, ¿qué es la competencia mediática? Pues la competencia mediática hace referencia al desarrollo de capacidades metacognitivas exigidas para poder afrontar demandas complejas de nuestro ecosistema mediático. Se trata de conocimientos y destrezas necesarias para desenvolverse satisfactoriamente frente a los medios de comunicación. Y estas competencias comprenden dimensiones que tienen que ver con el lenguaje, la tecnología, procesos de interacción, procesos de producción, estética, ideología y valores. Algunos estudios realizados en el contexto latinoamericano señalan que tales competencias no estarían del todo desarrolladas en los periodistas. Y es por ello que investigaciones muestran más bien un nivel de conocimiento bajo y medio en lo que significa la necesidad de intervenciones prioritarias basadas en trabajos locales, regionales e internacionales. Por eso realizamos efectivamente esta investigación. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio es construir y validar un cuestionario fiable, es decir, que esté aprobado y avalado, para poder medir el nivel de competencia mediática del profesorado de la carrera de periodismo de la Universidad del Desarrollo en las sedes Santiago y Concepción. Las etapas de nuestra investigación comprendieron, en principio, el diseño del cuestionario, donde propusimos un instrumento con las dimensiones que les mencioné, de lenguaje, tecnología, ideología y valores, procesos de producción y procesos de construcción y difusión de los mensajes asociados a las competencias mediáticas en profesores de periodismo. Después de diseñar este instrumento, pasamos a una etapa de evaluación, en la cual se sometió este instrumento a la valoración por parte de una mesa de expertos y expertas. Y finalmente tuvimos la aplicación de un piloto de este instrumento, una aplicación a una muestra piloto, donde testeamos la validez de este instrumento, justamente con profesores y profesoras de la carrera de periodismo. Buenas tardes. Bueno, entonces la primera parte, luego del diseño del instrumento, fue proceder a una mesa de expertos y estos jueces fueron contactados para validar este instrumento, revisarlo en una serie de rondas. El método que utilizamos para esto fue el método Delphi, y esto significa que la construcción, la evaluación, la discusión y la aplicación se hizo mediante esta mesa de expertos. Nosotras contamos para esta instancia con un grupo de 10 investigadores, tanto de Europa y Latinoamérica y Chile,
que tuvieran experiencia en alfabetización mediática, innovación docente, competencias educativas y la industria del periodismo. Entonces, ¿a qué redes científicas recurrimos, científicas y educativas? Bueno, a la red Alfabet, Grupo de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, a Chile Kids Online, a Pensar en Red, Formando Ciudadanía Digital de Nueva Universidad Adolfo Ibáñez y al Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Universidad del Desarrollo acá en Chile. Las 5 fases que tuvo la construcción de este instrumento fue la conformación de la instalación de la mesa de expertos, el diseño del cuestionario, las rondas de evaluación, un grupo de discusión y entrevistas cognitivas para testear el instrumento. Para realizar la evaluación de este cuestionario se diseñó una rúbrica con los siguientes criterios: pertinencia de las dimensiones e indicadores, grado de adecuación de los tópicos, la estructura, la claridad de las preguntas y el formato de presentación. También se realizaron entrevistas cognitivas a 2 profesores de cada sede para verificar la claridad del cuestionario y que permitieran realizar ajustes finales. Estos profesores eran tanto del área teórica como práctica. En cada ronda las evaluaciones asignaron puntaje por parte de los expertos a las preguntas del cuestionario y se estableció un índice de claridad, IC, y un índice de pertinencia, IP, para cada uno de los ítems, expresado en una escala del 1 al 100, donde 80 era la media de corte para considerarlas que podían ser definitivas y 60-79 que eran modificables y menos de 60 tenían que ser reformuladas. Aquí observamos este cuadro donde nos da cuenta de las 4 etapas que tuvimos y cómo fuimos variando en los puntajes, tanto en la columna de índice de claridad, en que avanzamos de un 92 en la primera ronda a 100 en la última ronda, y índice de pertinencia, que pasamos desde 84 y avanzamos hasta 100 en la última ronda de evaluación de los jueces. Bueno, finalmente habíamos partido este instrumento con 69 preguntas que contenía el cuestionario y 9 dimensiones. Finalmente fuimos variando durante este periodo de rondas verificada por los jueces y grupo de discusión y finalmente llegamos a 8 dimensiones con un total de 37 preguntas referentes al constructo de estudio, que era la autopercepción de las competencias mediáticas. Aquí hacemos un énfasis en la autopercepción y no cómo ellos consideran que tienen las competencias mediáticas. Cada ítem de cuestionario ofrecía las modalidades de respuesta bajo una escala de Likert de 5 grados de capacidad. Aquí podemos observar las dimensiones. Y aquí no sé, Nairbi, si tú tienes más amplio para comentar algunas de las dimensiones que tuvimos. Sí, son 5 dimensiones clásicas de la competencia mediática que van desde el uso de medios web, la tecnología, los procesos de interacción, los procesos de producción, el lenguaje, la ideología y los valores, y una autopercepción inicial, que es el punto principal con el que partimos la encuesta, y una autopercepción final, con el que finalizamos la encuesta. ¿Por qué creamos estos 2 ítems? Porque también el instrumento ejerce cierto grado de performatividad cuando los profesores y las profesoras están contestando. Entonces, en ese sentido, quisimos ver también la posible ejercicio performativo que podía realizar el propio instrumento y ver si los profesores al principio se autopercibían con cierto grado de competencias y ver si al final se autopercibían con otro grado de competencia al responder las preguntas. Así es. Fue muy interesante el ejercicio de esta dimensión. Bueno, respecto de los análisis que hicimos para ver la fiabilidad y la validez, se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach para la medida de consistencia interna, y en este caso el instrumento completo obtuvo un coeficiente de 0.912, 0.9, lo que es considerado como un valor de alta fiabilidad.
Y en tanto, la medida de Kaiser o la medida KMO de Kaiser, Meiji y Olkin es superior a 0,5 en todas las dimensiones, lo que sugiere que el análisis es de utilidad. Bien, ya un poco más hacia la aplicación, el instrumento, una vez que fue validado y que obtuvo este alfa de Cronbach bueno y también esta medida de KMO aceptable, procedimos a aplicarlo a una muestra piloto de 87 docentes de la carrera de periodismo de esta universidad, de la Universidad del Desarrollo, ubicada en la sede de Santiago, 70% de la muestra, y Concepción, 30% de la muestra. Esta aplicación es de carácter censal, que significa Sí. que encuestamos a todas y todos los profesores de ambas sedes. Por Nairis, tanto, me ¿sí? permite decir ahí, es muy interesante además porque este grupo docente incorpora diferentes raíces de desarrollo del profesorado, tanto en el ejercicio activo de la profesión, tanto a profesores que no son periodistas propiamente tal, pero se han desarrollado en la formación de profesionales del área, y bueno, diferencias de género y de años de experiencia también tanto en el ejercicio de la profesión como en el ejercicio de la docencia, y finalmente la diversidad entre región y capital. Perfecto. Y eso nos dio una muestra en la cual 47% se identifica con el género femenino, 53% con el masculino, con un rango etario entre 46 y 50 años y con una experiencia promedio de 15 años de docencia, impartiendo en su mayoría asignaturas tanto teóricas como prácticas. Bien, aquí les vamos a presentar algunos de los resultados que obtuvimos tras la aplicación de este cuestionario piloto. No los resumimos todos porque si no iba a ser muy largo, pero sí los más interesantes y quizás los más controvertidos. Por ejemplo, en la dimensión uso de medios y web, se constata que Instagram es la red social más utilizada por los profesores con un puntaje de 4.0, seguida de YouTube y Twitter, mientras que la valoración otorgada a estas plataformas como medio de información va de medianamente relevantes a relevantes, lo cual es bastante importante. Es decir, que buena parte de la dieta informativa de nuestros profesores se construye a partir de redes sociales. En la dimensión tecnología también hay datos interesantes. Por ejemplo, los resultados indican y advierten además un nivel de dominio medio-bajo en lo que tiene que ver con algunas capacidades para el uso de herramientas tecnológicas, como por ejemplo herramientas de edición en plataformas digitales, herramientas de edición en redes sociales, capacidad para producir una página web, o capacidad para reconocer riesgos tecnológicos y también resolver esos riesgos tecnológicos. Entonces allí vemos que el profesorado percibe entre suficiente y poca, por ejemplo, la capacidad para utilizar herramientas de edición y redes sociales como uno de los datos más relevantes. En la dimensión ideología y valores también presenta datos controvertidos que quisimos compartir con ustedes, pues si bien la mayoría de las y los profesores declara reflexionar con frecuencia sobre la veracidad de los contenidos que encuentran en las plataformas multimedia y también en las redes sociales, del mismo modo consideran que a veces confían en estas plataformas, lo cual valoran como no muy bueno. Entonces, hay una controversia o una contradicción allí, porque con frecuencia reflexionan sobre la veracidad. Sin embargo, terminan confiando y dejándose guiar por lo que encuentran en estas plataformas. Entre algunas de las conclusiones, y aquí invito también a Paulina a que las comentemos juntas, entre algunas de las conclusiones que encontramos es que, bueno, por un lado, estamos bastante satisfechas respecto a la validación de nuestro instrumento, porque alcanzó un buen alfa de Cronbach de 0,912 o 0,9 y una buena medida de Kaiser mayor a 0,5, lo cual advierte que es un instrumento válido y aplicable a una instancia mucho mayor que una sola universidad en dos sedes. Se trata de un cuestionario pertinente para medir la autopercepción del nivel de competencias mediáticas de profesores universitarios de la carrera de periodismo en el contexto chileno y también internacional. Sin embargo, los resultados obtenidos de la aplicación ofrecen una aproximación a la competencia mediática del profesorado de la carrera de periodismo que nos deja un tanto preocupadas.
la cual presenta, si bien, un promedio global de 3,4, lo cual se interpreta como suficiente, sin embargo, advierte algunos desafíos. Por ejemplo, las dimensiones con mayores fortalezas son la de ideología y valores, con 3,9, Claro. así como lenguaje, 3,6, mientras que las dimensiones que presentan más debilidades son las de producción y difusión de contenido, con 2,8, y tecnología. ¿Esto qué significa? Que Bueno, hay menor manejo o autopercepción de menor manejo de lo técnico. Y aquí es interesante, cuando nosotras hacíamos un zoom en los resultados, observábamos que a menor edad, mayor dominio técnico de los profesorados, pero menor puntuación respecto al lenguaje y a la ideología y valores. A y a la mayor reflexión, edad, claro. claro, a mayor edad, mayor reflexión y menor manejo de lo tecnológico. Entonces, Exacto. claro, se produce eso, que finalmente es lo que tiene que ver con cuál es el impacto que buscamos en nuestros estudiantes al formar a futuros periodistas. Es tanto la técnica como el pensamiento crítico. Y entonces ahí es que se observa este contrapeso entre profesores con mayor experiencia y profesores más jóvenes. Exacto, entonces la edad termina siendo una variable determinante en cuanto al Exacto. manejo tecnológico y en cuanto a la reflexión crítica de los contenidos. Específicamente inquieta que solo el 22% de nuestra muestra utiliza métodos de verificación para chequear información en el entorno virtual, y esto advierte una falta de desarrollo en habilidades que permiten interpretar profundamente la realidad. Los datos también plantean un desafío desde el punto de vista de la formación del profesorado responsable de la enseñanza del periodismo, sobre todo en cuanto al desarrollo de una competencia mediática crítica y aumentada, que suponga estas dos variables que advierte Paulina, lo tecnológico y también el pensamiento crítico, y que no dependa de la edad, sino que pueda estar desarrollado de manera homogénea en toda nuestra planta de profesores y profesoras. Que incluya, por cierto, un mayor nivel de producción y difusión de contenidos en el entorno digital, porque si manejas las tecnologías desde el punto de vista técnico y al mismo tiempo reflexionas críticamente sobre la realidad y los contenidos, eso sería lo ideal para un profesor o una profesora de periodismo, siendo necesario el manejo de herramientas tecnológicas y también la creación de material digital. Bien, proyección, ya para ir cerrando. Nosotros en este momento, felizmente, tenemos dos publicaciones científicas aceptadas. Una publicación está en la revista Anagramas, una revista de la Universidad de Medellín, ese cielo, aceptada y por publicar. De hecho, ayer nos llegó el correo de aceptación de esta publicación, por la cual estamos muy felices y muy orgullosas. Y también tenemos una publicación de un capítulo de libro en la edición de la editorial Tecnos, La comunicación más proactiva, la cual está en prensa. Y también tenemos un segundo proyecto, que ahí, Pauli, si puedes comentar rápidamente en qué consiste. Bueno, uno de los temas era hacer válido el estudio en cuanto a mostrar a la comunidad de profesores chilenos que ejercen la docencia en periodismo. Por lo tanto, accedimos a este segundo proyecto y hoy día nos encontramos trabajando en la autopercepción de las competencias mediáticas en profesoras y profesores de periodismo en las universidades chilenas. Con este mismo instrumento estamos trabajando con 26 universidades públicas y privadas a nivel nacional. Tenemos la meta de llegar a 400 profesores y bueno, nos encontramos en la etapa de trabajo de campo y hasta el momento hemos alcanzado a 120 docentes a lo largo de todo Chile. Y bueno, con esto finalizamos nuestra presentación y esperamos que cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, aquí tenemos la bibliografía que consultamos para realizar esta presentación y también los papers y las investigaciones, un poco allí a grandes rasgos. Aguadet y Ferrer y Piscitelli son nuestros mentores. Sí. Sí, así es. Y cualquier duda o pregunta la pueden dirigir a nuestros correos. Ahí está n.cibrian@udd.cl y pmaureira@udd.cl. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paulina y Nairis. Una tremenda investigación que hemos visto cómo se ha desarrollado y cómo han sufrido y también se han sentido felices por todos los logros que han tenido. Así que de verdad estamos muy contentos de que hoy día estén presentando y esperamos que para el próximo idea podamos presentar los resultados del siguiente.
Así que muchas felicidades por eso. Tenemos preguntas. Espérense. Primero les iba a preguntar, ¿les parece que deje sus correos en el chat y así la gente los pueda contactar? Ningún problema. Sí, Ahí dejé los dos chats. Y por tiempo les voy a hacer una pregunta. Hicieron varias preguntas, Ya. pero voy a dejar una que dice, aquí la vi. ¿Cómo impactará el conocimiento logrado en la mejora de los procesos de formación de los estudiantes de la carrera? Excelente pregunta. Bueno, justamente nosotras siempre pensamos y nuestra principal motivación para esta investigación fueron los estudiantes. En un principio pensábamos hacer una investigación de cómo están las competencias mediáticas en los estudiantes. Sin embargo, gracias a un sondeo pequeño que hicimos, a una pequeña revisión en el propio trabajo de campo que hacemos las dos, nos dimos cuenta que un factor importante para poder desarrollar las competencias mediáticas en nuestros estudiantes, sobre todo las que tienen que ver con la reflexión y el conocimiento y el pensamiento crítico, eran los profesores, eran las y los profesores. Y es ahí cuando decidimos hacer esta investigación en docentes. No sé si, Pauli, tú puedes complementar. Quiero recordar que, bueno, esta investigación nace en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentenas, y nosotras impartiendo docencia mediadas por los dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, es ahí donde observamos nosotras que no era solo necesario saber tecnología o manejar el medio físico, que es el primer nivel de las competencias mediáticas, sino cómo nos desarrollamos y cómo nos desenvolvemos a nivel crítico. Y eso es lo más relevante cuando nosotros vemos esto, cómo es que tenemos que entender cómo nos relacionamos, cómo los usamos y cómo nos vamos desarrollando profesionalmente con estas herramientas a la par. No, y los estudiantes deben entender eso. Sí, y los estudiantes no necesariamente tenían desarrollado el pensamiento crítico, tenían más bien desarrollado todas las herramientas tecnológicas. Enseñaban a los profesores muchas veces estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, ahí nosotros dijimos, necesitamos levantar información de los profesores, de las y los profesores también, para poder luego pensar en cómo se da esta transferencia de conocimientos desde los profesores y profesoras a los estudiantes. Entonces, el impacto del levantamiento de estos indicadores en nuestros profesores y en cómo ellos se autoperciben, porque además el tema de la autopercepción es fundamental. Nosotros ahí nos dimos cuenta de brechas de género, de brechas etarias. ¿Cómo impacta en los estudiantes? Bueno, impacta porque hay justamente una transferencia en cuanto al pensamiento crítico y a las competencias que tienen que ver con la ideología y los valores, que justamente los referentes para los estudiantes son las y los profesores. Sí, es interesante ver ahí, sí, que no hay una brecha entre región y Santiago. O sea, eso está, hay una homogeneidad ahí. Observamos similares resultados. Y otra cosa importante es cómo los profesores sienten este miedo, esta autopercepción baja del dominio de lo técnico. Nosotras aquí, una de nuestras juezas validadoras nos dijo, y nosotras en un futuro queremos verlo, es la distancia entre la autopercepción, cómo nos percibimos y finalmente qué es lo que sabemos. Bueno, en medio de todo este instrumento nos estalló la inteligencia artificial a través del chat GPT, entonces observamos más vivo que nunca toda esta duda que tenemos de si sabemos o no manejar, pero finalmente es cómo pensamos y cómo nos desenvolvemos en este ambiente de alto flujo de información y mucho más. Sí. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a las dos, Paulina, Ana Irvis. O sea, yo creo que con este tema nos podríamos quedar todo un día conversando, así que definitivamente tenemos que hacer algo como para futuro, para pensar en divulgar toda esta información tan interesante. Así que nuevamente les agradezco. ¿Perdón? No, es que cuando nosotras partimos, además decíamos quizás esto no queda solo a nivel de periodismo, queda a nivel de todos los docentes. En cuanto hoy día todo proceso educativo está mediado. Entonces está, claro, avanzando desde las competencias digitales tradicionales de la educación a estas competencias mediáticas.
Entonces, nosotros pensábamos también al profesorado en general. Claro que sí. Sí, claro que sí. Gracias, Paulina. Bueno, ahora sí voy Gracias a a dar ti, cierre, Diana. porque si no, voy a dar cierre Diana. porque me están cortando. Así que muchas gracias a las dos nuevamente. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hoy día. Les dejaron muchas felicitaciones en el chat y nos estamos esperando para las siguientes sesiones. Y para eso tienen que irse a su costado izquierdo de la pantalla, donde podrán encontrar recepción y sesiones, donde ahí podrán ver las otras sesiones que ya están comenzando. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por su tiempo, por su investigación, por cosas tan interesantes que nos mostraron hoy día. Hasta luego. Adiós, que estén Chao, muy que estén bien. muy bien. Muchas gracias.